Eh, todos los miércoles vamos a procurar tener charlas interesantes para ustedes, que les ayuden a crecer y a canalizar la información, lo que ustedes necesitan para poder desarrollar su emprendimiento, para poder hacerlo innovador y sobre todo para aprovechar lo que nos da la ley de tantas ventajas, entre ellas impulsarnos a convertirlos en empresas, en compañías dentro de los 5 años que tenemos establecidos. Como invitado tenemos al magíster José Antonio Sánchez. Dentro de su trayectoria está ser gerente general de Lawyers for Impact, firma especializada en derecho de emprendimiento basada en tecnología enfocadas en empresas con propósito. Consultor internacional en innovación y tecnología legal de Legal Sigma Institute, con sede en Boston, Massachusetts. Le cedo la palabra a mi compañero Ludwig, por favor. Así que, José Antonio, antes de darte la bienvenida, hacerte una pregunta que todos nos han hecho. ¿Por qué un emprendedor debería formalizarse? ¿Por qué un emprendedor debería constituir una SAS? ¿Y por qué no? ¿Cuándo no sería el punto en que un emprendedor formalizara su negocio a través de esta nueva figura jurídica reciente de la super de compañías? Adelante, José Antonio, bienvenido. Gracias, Lupe, por la invitación. Buenas noches con todos y felicidades por el trabajo que están haciendo desde la Cámara, ¿no? Por cierto, no quiero olvidarme de contarles que también nos acompaña la doctora Cristina Naranjo y Zurieta en estos momentos, que me tomará la posta más adelante en la presentación. Ella es nuestra líder del departamento societario como tal, y está especializada en la Universidad de Rotterdam, exactamente en Derecho de los Negocios. Ahora sí, sobre la pregunta que me hacías, Ludwig, pues nosotros pensamos que más bien es un tema que hay que abordarlo caso por caso, ¿no? Y les voy a contestar de manera muy, muy general para sacarles de la duda, pero de todas maneras les invito a revisar un cuestionario que tenemos en la página web nuestra, que después ya van a ver la dirección, porque allí está exactamente un camino de preguntas que ustedes pueden resolver para saber si están o no están listos para constituir una SAS. Porque efectivamente, constituir una empresa tiene que ser un paso hacia la formalización, ya cuando efectivamente estemos listos para aquello. Y cuando estamos listos, ustedes habrán tenido otras capacitaciones ya dentro de la Cámara, o las irán a tener, en las que ya van a aprender, o muchos ya sabrán, cómo crear un producto mínimo viable, ¿no? Entonces, cómo crear un producto que ya funcione con la menor cantidad de gastos para haberlo construido, pero que ya pueda entregar cierto valor al cliente, que el cliente ya pueda utilizarlo, que ese producto ya esté prototipado, que ese producto ya esté en el mercado, que ya haya encontrado su market fit, ¿no? Es decir, que yo ya sepa a quién le estoy vendiendo. No sé si te contesto con eso. Sí, prácticamente esa era una pregunta que en sí nos hacían por todos los canales. Entonces, podemos ir empezando ya contextualizando qué es una SAS, de dónde viene, y si tienes alguna presentación, también sería buenísimo que la puedas compartir aquí con los presentes. Sí, claro, con todo gusto. A ver, hace un par de años se emitió la ley de emprendimiento e innovación en el Ecuador. Esto pues marcó un hito muy importante en el quehacer del negocio a nivel nacional, porque claro, antes pues ni siquiera teníamos definido por ley qué mismo es un emprendimiento, ¿no? Entonces la ley vino justamente para regularizar todo este ámbito, para decirnos, ok, estas personas son emprendedores, estos requisitos tienen que cumplir para tener un emprendimiento, y estos son los beneficios que van a tener al tener un emprendimiento, ¿no? Entonces, tal vez lo primero y más importante que hace la ley es decirnos qué mismo es un emprendimiento, ¿no? Pero ya con conceptos. Entonces, por ejemplo, la ley de emprendimiento nos dice que el emprendimiento no puede tener una antigüedad mayor a 5 años. Fíjense, ¿no? Entonces, no es que yo pueda estar emprendiendo toda la vida, porque ya pierdo los beneficios. ¿Desde cuándo se cuentan esos 5 años? Ahí está el tema, ¿cierto? Porque claro, si es que yo ya tengo en este momento un emprendimiento informal o formalizado con un RICE o un RUC personal, puede ser que yo ya abrí mi RUC allá en el año 2005 y ahora siendo 2021 ya voy 16 años de emprendedor,
¿cierto? Entonces ya no aplico para los beneficios de la ley de emprendimiento. Sin embargo, si decido dar un pasito más allá en esa formalización y constituir una empresa, o la SAS, que vamos a hablar hablando particularmente del día de hoy, eh, el emprendimiento pues empezará a contar su existencia desde la constitución de la SAS. Entonces puede ser que yo ya pueda empezar recién desde el 2021 a contar los beneficios que voy a tenerlos para los siguientes 5 años. Sí quiero empezar contándoles en dónde están ubicadas las SAS en la legislación y de manera muy, muy rápida, simplemente para saber qué es lo que hablamos, ¿cierto? Entonces, las SAS como tal no son más que un tipo adicional de sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son lo que ustedes han escuchado siempre, que existían ya, que son las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada, ¿no es cierto? Que eso hemos escuchado todos, aunque sea de coincidencia, que existen las sociedades anónimas y las de compañías de responsabilidad limitada. Te comento que lo de responsabilidad limitada es un término que ha confundido a bastantes de los emprendedores. Entonces, en términos así generales, ¿cómo nos podrías ayudar definiendo qué es responsabilidad limitada y qué es una empresa sin responsabilidad limitada? Sí, claro, con gusto. A ver, eh, ustedes no tienen responsabilidad limitada en sociedades que no son mercantiles, ¿cierto? Ustedes habrán visto que, sobre todo en el sur del país, se utiliza mucho las sociedades civiles y comerciales, las famosas sociedades civiles y comerciales, ¿cierto? Que dicen, yo voy a hacer solo sociedad civil, que es aprobada por el juez y que no está controlada por la Intendencia de Compañías, ¿ya? Ese tipo de sociedades no tienen responsabilidad limitada, es decir, su responsabilidad frente a los negocios que hacen es ilimitada. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La responsabilidad está limitada por la cantidad de dinero o la cantidad de patrimonio que yo aporte a una compañía. Es decir, si yo voy a aportar $1,000 para que mi compañía tenga un capital de trabajo de $1,000, mi responsabilidad va a ir hasta esos $1,000. Que si yo contraigo en algún momento alguna obligación a través de la compañía, me compro un vehículo a través de la compañía, por decirlo así, y adquiero una deuda de $30,000, ¿no es cierto? Y por algún motivo el negocio sale mal, y el banco intenta cobrarle a la compañía, y si después de liquidar los bienes de esa empresa no pudo terminar de cobrarle los 30,000, me va a pedir a mí como socio que pague. Ahora, ¿hasta cuánto puede el banco exigirme que pague? Solo hasta los 1,000, porque yo aprobé, porque yo aporté, o sea, yo puse como patrimonio para arriesgar, digamos, solamente esos $1,000 y Y, ni un un- centavo más allá, y una ¿cierto? SAS tiene esa responsabilidad limitada de hasta los mil Correcto. dólares. Nosotros respondemos en el caso que haya algún conflicto posterior a Así la es. Constitución. Ok, ok, muy Así bien. es, exactamente. Es tal cual eso. De hecho, por eso justamente es que las empresas suelen realizar aumentos de capital y por eso es que los grandes compañías pues prefieren contratar con empresas que tengan capitales más fuertes, ¿no? Ustedes habrán visto que hay empresas que tienen capital de 1,000,000, 2,000,000, $3,000,000, claro, porque si yo veo una empresa en los que los socios están arriesgando de su dinero hasta $3,000,000, en alguna operación crediticia, lo que sea, puedo cobrarles hasta esos 3 millones. ¿Qué solemos aconsejar nosotros? Es que se ponga como capital inicial únicamente el monto que yo voy a requerir para el primer año de funcionamiento. Entonces yo hago mi flujo y me hago mi presupuesto y digo, ok, voy a necesitar 5, 7, $8,000 para funcionar el primer año. Justamente de eso se trata, el limitar la responsabilidad. Eso es justamente el beneficio de tener una compañía, que uno protege su patrimonio. Ya les dijimos que no tiene un capital mínimo, puede tener un objeto social abierto y pueden, si ustedes quieren, en algún momento transformar la sociedad anónima o compañía limitada. Ninguna de estos tipos de compañías, pues, son un traje que se lo van a poner para siempre, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes quieren cambiar la sociedad anónima, bien podrían. ¿Por qué una compañía querría transformarse a sociedad anónima en su momento? Eh, Desde mi punto de vista, únicamente cuando quiera cotizar en bolsa, ¿no? Si yo quiero sacar mi compañía al mercado de valores, pues ahí sí tendría que, por ley, pasarme a sociedad anónima. Porque las sociedades anónimas entregan títulos de acción que pueden ser negociados libremente y las compañías limitadas, en cambio, dan certificados de participación y se los dan a los socios, ¿no? O sea, esa es la diferencia técnica de la cosa.
pero ya en el lenguaje del día a día, cuando ustedes escuchen que tal persona es socia mía en mi SAS, está perfectamente bien. Los derechos y las obligaciones que adquieren vienen siendo los mismos, ¿no? Entonces, es simplemente una distinción para que no se asusten si es que algún colega les dice, no, es que tienen que ser accionistas. Ah, sí, sí, ya. Pero ustedes ya tienen que saber que para lo que a ustedes les importa, socios o accionistas o fundadores, va a ser exactamente lo mismo. Para conversar un poquito de responsabilidad limitada, quisiera darle el paso a Cristina. Si quieres, yo te voy pasando los slides, Cris. Sí, porfa. Bueno, buenas noches, muchas gracias, José Antonio. Buenas noches a todos los que están conectados en las diferentes plataformas de la Cámara. Muchas gracias por la iniciativa y creo que estos espacios son los que realmente nos sirven a nosotros como asesores, que realmente es algo que nos gusta y nos apasiona el ir brindando este tipo de información a la gente y a ustedes como emprendedores, que realmente son un elemento bastante valioso en nuestra sociedad ahora. Entonces, para seguir con lo que estaba contando José Antonio antes, no sé si es que le pasamos una anterior. Ya, para dejar un poquito más claro este tema del concepto de la responsabilidad limitada, que como bien lo mencionaron, tal vez es algo que no estamos muy familiarizados y tal vez nos cuesta un poco de entender. Este tipo de sociedades, las SAS, siempre tienen fines mercantiles, como ya lo habíamos establecido. Pero la particularidad es que puedes renunciar a la responsabilidad limitada. Ahora, ¿cuál es el punto? Es la posibilidad que nos da la SAS, pero ¿para qué queremos hacerlo, no? Sí, en este caso puede ser, y lo vamos a ver más adelante, por un tema de recibir inversión. ¿Y qué tipo de inversión es la que estamos buscando como para que tengamos la idea o la opción de renunciar al capital? Entonces, aquí hay que mencionar las dos cosas que vemos al final es qué tan importante es un capital alto, que también lo habíamos hablado ya un poco. El capital siempre nos va a permitir realizar las gestiones que queremos. No va a ser un soporte para cuando necesitamos pedir un préstamo, va a ser el soporte para ver las funciones de nuestra compañía y de cómo va a ir avanzando en cuanto a la actividad que vamos realizando, ¿no? Entonces, es ahí cuando ustedes habrán oído, algunos de ustedes, los aumentos de capitales. ¿Por qué se dan? ¿Por qué? Porque necesito un préstamo, acceder a un préstamo, necesito mejorar mi capital de acción, etcétera. O sea, son algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta y en consideración el momento que vamos a estar considerando renunciar a la responsabilidad limitada. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos y empezamos con este tema era ¿por qué constituir una SAS? La SAS tiene varias funciones dentro de estas y cuál es el beneficio de constituirlas. Vamos a empezar por un tema, obviamente, que es formalizarlo. Sí, es decir, yo ya no soy la persona natural que está llevando por mi propia cuenta todo el tema, sino que soy una persona más formal, soy una persona jurídica que va a dividir y va a diferenciar mis activos financieros, sí, de los personales con los de la compañía. Y vuelve otra vez el concepto de responsabilidad limitada que habíamos hablado. Pero más allá de eso, podemos ver otros factores que son bastante importantes. Puede facilitar la inversión, ¿sí? Si yo soy una compañía, me formalicé, puedo traer mayor capital para mi compañía, que inviertan más en mí, ¿sí? Entonces ahí es lo que hablábamos, podemos renunciar a la responsabilidad limitada, puedo traer diferentes inversionistas con diferentes tipos de acciones, que ya lo vamos a mencionar, y puedo protegerme con procesos de reestructuración, es decir, puedo manejar todo el tema de mis activos, de mis pasivos y poderlos gestionar de una mejor manera. Puedo aplicar a concursos preventivos por todo el tema. Aparte de eso, emitir varios tipos de acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es un tema un poco ya más técnico, como lo mencionábamos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a emitir diferentes tipos de acciones, ¿sí? Con beneficios, con derechos a votos. Son algunos tipos dependiendo de la dinámica que queremos en nuestra compañía y del tipo de socios que estamos atrayendo a nuestra compañía. Vamos a tener un tipo de acciones para los socios, por ejemplo, para los que están fundando la compañía. Vamos a tener otro tipo de acciones para los que están invirtiendo, como son inversores extranjeros, externos, perdón. Diferentes tipos de acuerdo a la sociedad, a los socios y accionistas que estén conformando nuestras SAS.
También podemos tener un consejo consultivo y prometer acciones a mis trabajadores. Esto es bastante importante porque podemos, como decíamos, es una compañía de libre intercambio de acciones. Es más fácil poder intercambiar mis acciones a mis trabajadores por sus prestaciones y como un beneficio de la compañía, ¿sí? Como les decía, lo más importante de las SAS es mostrar una seriedad, una formalización y que implica que yo estoy dando ya un paso más allá en mi emprendimiento, ¿sí? Y esto es lo que refleja frente a entidades bancarias, inversionistas, etcétera. Y hay puntualizar algo. Por ejemplo, lo que siempre también es común en los emprendedores que ellos quieren su compañía formalizada, principalmente para abrir una cuenta de banco, porque los clientes a veces dicen, yo no voy a depositar en una cuenta donde hay un nombre de una persona natural. Claro, por supuesto que sí. Ese es uno de los aspectos de, como te digo, formalizar el tema, mostrar mayor seriedad, mostrar que ya somos una entidad, somos una persona jurídica que va a responder con mayor fortaleza y seriedad a todo el tipo de acciones diarias que se están llevando dentro de tu emprendimiento. O sea, con temas de pago de cuentas, facturación donde ya no va a salir tu nombre, sino va a estar el nombre de la compañía. Y son pequeños aspectos en los que el día a día nos va a mostrar mayor formalización y seriedad frente a nuestros clientes y a nuestros posibles Sí, y justamente ahí la ley orgánica también ha creado o pretende crear un nuevo ecosistema de inversores ángel, ¿no? Que realmente antes en el Ecuador no existía y que si ustedes ven en otros países sí se dan ese tipo de cosas, esas historias de que gente con una idea o un modelo básico de negocio levanta 100.000, 200.000, $1 millón para su negocio. Es perfectamente viable. Y si ustedes ven el reporte del Global Entrepreneurship Monitor del anterior año en Ecuador, el 90% de los emprendedores requieren únicamente entre 8 y 10 mil dólares para empezar su negocio. Es decir, son capitales que son absolutamente levantables y que pueden ser traídos al Ecuador. Vamos a dar una charla, igual me parece que el día jueves, para una organización de ecuatorianos residentes en Nueva York, que es una organización de 40 personas a las que les ha ido muy, muy bien. Viven en Estados Unidos y claro, ellos quieren invertir en Ecuador, pero dicen, oye, no tengo seguridades, es decir, no puedo invertir en un emprendimiento que no esté ni siquiera formalizado como compañía. Eso fue lo primero que nos dijeron. Y que la percepción desde allá es que en general los emprendimientos en Ecuador no se constituyen como compañías y por tanto no pueden emitir títulos de acción que aseguren la inversión que alguien podría realizar desde fuera. Entonces, ahí estamos viendo ya una primera necesidad, ¿no? Entonces, hay gente migrante que está muy bien afuera y demás, y que quiere invertir acá, pero que simplemente no encuentra la seguridad para hacerlo. Sí, entonces ahora sí vamos a pasar a cómo constituir una SAD y van a ver que el procedimiento obviamente se ha simplificado bastantísimo con el objeto de que más personas puedan acceder a esta formalización y sea obviamente en beneficio de los emprendedores. Entonces vamos a constituir un documento privado. Es un contrato en el que se definen varias reglas, varias especificaciones de cómo vamos a hacer y tenemos que tomar en cuenta que este documento privado tiene que tener al menos ciertas características que las vamos a ir determinando para que ustedes la tengan claras. Entonces, puede ir personalizada para cada negocio, pero tiene que tener al menos es del lugar y fecha en el que se celebra el contrato o el acto unilateral. Acto unilateral va a ser cuando la compañía sea, la SAS sea solo de un accionista, ¿sí? Va a tener que tener el nombre, nacionalidad, número de cédula o pasaporte, correo electrónico y domicilio de los accionistas. En caso de que sea una compañía, vamos a necesitar el RUC y va a estar como un documento de identificación. También es factible tener para los datos de la superintendencia completos todo el tema, la dirección domiciliaria exacta con referencias solo para que lo tengan en cuenta porque muchas veces eso nos está ocasionando problemas. La razón social o denominación de la sociedad seguida de las palabras Sociedad por Acciones Simplificadas o la abreviación SAS. La razón social, y aquí cabe hacer la aclaración, no es igual al nombre comercial, ¿sí?
si es que yo tengo, por ejemplo, mi nombre comercial con el que me va a conocer la gente y en general va a ser Pilsener, pero mi razón social de la compañía es Cervecería Nacional. Sí, como a modo de ejemplo, y esto lo vemos mucho porque de todas maneras esta información sí va a constar dentro de la compañía y dentro, tanto el nombre comercial como la razón social, dentro de nuestro RUC. El cantón de domicilio principal de la sociedad, el plazo de duración, y esto sí quiero que lo tomen en cuenta, porque la SAS nos da la opción de tener un plazo indefinido, ¿sí? Es decir, no tenemos un plazo de duración de la compañía, lo podemos hacer como definido, y de todas maneras, en el caso de que lo pongamos en una duración limitada, por ejemplo, 50 años, y al cumplirse los 50 años únicamente tendríamos que extender el plazo social, ¿sí? Y una enunciación clara y completa de las actividades previstas en el objeto social. A pesar de que las SAS nos establecen que el objeto social no tiene que estar definido, tiene que establecer y expresarse que vamos a dedicarnos a una actividad lícita, es decir, que esté permitida bajo las leyes del Ecuador. Obviamente no vamos a tener ningún objeto que se refiera a temas de narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, y cosas que están prohibidas en el país y en el mundo entero. Pero sí, lo que tenemos que tomar en cuenta en este caso es que si es que nosotros no definimos una actividad más que enunciar que nos vamos a dedicar a una actividad lícita, el problema va a ser en el SRI, porque el SRI sí me obliga a tener una actividad. Puedo tener de 1 a 6 actividades. Sí, máximo 6. Entonces, aquí sí hay que puntualizar que el momento en el que saquemos el RUC, vamos a tener que definir cuáles son las actividades a las que nos vamos a dedicar. Ahí tengo una consulta. Por ejemplo, nosotros constituimos una SAS que nos da la vía jurídica, es la Superintendencia de Compañías. Y ahí nosotros inscribimos en el objeto social, qué sé yo, 10 actividades, pongámosle en la super de compañías. Vamos al SRI y solo nos permite 4 o 6, no me acuerdo cuál es el número. 6. Y los emprendedores nos preguntan, cuando yo voy a hacer algún trámite legal, ¿a qué tomo en cuenta? ¿Al RUC, donde están las actividades económicas, o al acto constitutivo? A ver, lo que pasa es que en el acto constitutivo nosotros vamos a señalar, por ejemplo, yo me voy a poner una exportadora, voy a ser una compañía que va a exportar, pero ¿qué voy a exportar? Voy a exportar frutas, voy a exportar vegetales y también voy a exportar zapatos y voy a exportar carteras y un sinnúmero de artículos que van a tener que estar, digamos, enumerados porque se rigen bajo el CIU, ¿sí? Que son las normas internacionales donde me establecen las actividades a nivel internacional y eso es lo que rige tanto la superintendencia como el SRI. Pero ¿qué pasa? Yo en el SRI no voy a limitar mis funciones, ¿no es cierto? De hasta 6 campos, ¿no es cierto? Hasta 6 funciones. Pero eso no implica que yo no pueda ejercer, no es que las otras ya no están ahí. Cada vez que yo necesite, por ejemplo, por temas de facturación, hacer otra actividad, puedo actualizar mi RUC. ¿Por qué? Porque en mi constitución sí me constan las otras actividades que yo requiero. Es decir, siempre que yo necesite, lastimosamente el SRI no nos permite más de 6 actividades, voy a tener el respaldo de la constitución en la que me establece todas las actividades a las que yo puedo dedicarme porque así lo decidimos. Entonces, obviamente, habría que decidir bien el momento de sacar el RUC, cuáles son las actividades principales o las que mayor movimiento voy a tener hasta por lo menos definirlo bien. Y en el caso de que yo requiera lastimosamente sí, es un tema del SRI, tendríamos que hacer una actualización del RUC donde podemos soportar con la Constitución las demás actividades que queremos realizar. Perfecto. Y José nos acaba de enviar acá el código SIU, que ahí es donde se enlistan las actividades económicas. Ustedes pueden ver ahí qué actividad está más cercana a lo que ustedes realizan y esas escogerlas para constituir la compañía. Sí. En ese sentido, sí quisiera complementarles con algo que en general no suelen decir demasiados asesores legales que a veces no están muy enfocados en el emprendedor y no se compliquen. Si ustedes entran al SIU, van a encontrar 5,000 actividades posibles que van a supuestamente poder hacer, ¿no? Escojan rápido cualquiera que se asemeje lo más a lo que ustedes van a hacer, que les sirva, y si pueden escoger 6 que vayan complementando, como dice Ludwig, que es lo que permite el SRI, pónganles, si no, no. Lo cierto es que si ustedes ponen lo principal en el RUC, después en
emitir un compromiso por algo eventual, por una, qué sé yo, me dedico a la venta de celulares, pero para servirles a mis clientes voy a hacer una capacitación sobre cómo vender celulares o sobre cómo hacer el mantenimiento de una parte de los celulares, ¿cierto? Y no sé cómo cobrar esa capacitación porque resulta que no me puse en mi RUC capacitaciones, pasa nada. Ahí vamos a encontrar la manera de poner una capacitación ocasional sin que afecte o sin que tengamos que actualizar el RUC ni modificar el estatuto por eso. Es una cosa muy, muy puntual que se puede facturar. Es decir, estas actividades ocasionales las vamos a poder ir caminando. Incluso la Superintendencia de Compañías nos agrega, tanto en la plataforma con las plantillas que presenta, una opción para escribir y cualquier otra actividad civil lícita. Sí, justamente esa es la finalidad de las SAS, como bien dicen, si puse tres objetos y aparte que voy a dedicarme a cualquier actividad lícita y como tú bien dices, si bien o mal, si no funciona por ahí, puedo ir al SRI y cambiar con alguna otra actividad que yo sepa que va a funcionar y tengo todavía el respaldo de mi compañía. ¿Por qué? Porque puedo dedicarme a cualquier tipo de actividad lícita y que esté permitida en el Ecuador. Entonces, sigamos con qué debe tener el documento privado, que es nuestra Constitución. Va a tener que tener el importe del capital social con la expresión de los números, del número de acciones que tiene cada accionista y cómo está dividido. Clara idea de cuánto es del aporte que tiene cada socio, cuánto es del valor. Por ejemplo, si nosotros decimos que la compañía tiene un capital de $100 y vamos a hacer el valor nominativo de nuestras acciones desde $1 y tenemos 2 socios, entonces el uno podrá tener 75 acciones que equivalen a los $75 de capital y el otro, el restante serían los 25. Y ahí existe otra consulta también que nos hacen mucho, es, por ejemplo, yo ya constituí con 2 socios una empresa que tenemos 100 acciones y en un momento determinado decidimos agregar otro socio. Pero nosotros, esas acciones que a nosotros nos valieron $1, podemos hacer que al nuevo socio que ingresa o al accionista ya él pague un capital mayor por esas acciones. A ver, en ese caso, claro, habrían algunas opciones que se pueden manejar, ¿no es cierto? O sea, vamos a querer que forme parte de la compañía, ¿no es cierto? Si entendí bien. Correcto. Ya, y le vamos a dar acciones, pero obviamente si nuestro capital es de 100 y están repartidas las 100 acciones, entonces aquí hay varias opciones. O se aumenta el capital, puede ser una opción y entra con las nuevas acciones, o se le transfiere las acciones, es decir, como nuevo socio, si yo tenía 75, le puedo dar 25 para que entre. El valor que se negocie en las acciones sí va a depender mucho de una negociación interna en este caso. No sé si es que para complementar puede decir algo más, José Antonio, en este caso. Sí, un poco lo que yo les diría ahí es ir hacia el fondo más que la forma, ¿no? Entonces, yo quiero que entre un nuevo socio, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero que ese nuevo socio esté en condiciones iguales a las nuestras, que no me disuelva, por decir así, mi participación, o que él quede de socio mayoritario, o quiero que él quede de socio minoritario, ¿ya? Si yo quiero que quede con el mismo número de acciones, es decir, todos vamos a quedar con el 33.33% y alguno con el 33.34% para dividirlo entre 3, con los $100 yo le repartiría para 3 dentro de los mismos $100 y el capital, los 10.000 que él está dispuesto a invertir para capital de trabajo, ingresémoslo a la cuenta de la empresa, no como capital de trabajo, sino, no sé para qué será la inversión, ¿cierto? Entonces tal vez él va a poner una máquina, compremos la máquina y la máquina la activamos dentro del activo de la empresa, o si va a ser plata de trabajo, le ponemos como el activo corriente para trabajarla por allí y le cuantificamos como un préstamo para los demás. O sea, de cualquier manera puede entrar esa plata, ¿ya? Si necesitamos que ingrese. No necesariamente tenemos que preocuparnos en que él nos va a absorber, porque bien puede tener exactamente el mismo número de acciones y el dinero puede ingresar si es que le aseguramos a ese socio que el dinero que está metiendo a la empresa va a ser utilizado en el fin para el cual él fue reclutado como socio. Y en el caso que el socio decida salir o vender sus acciones, lo guiamos bajo el porcentaje que le dimos en esa negociación y él puede decir mis acciones le vendo a otra persona de la misma forma como hicimos con él. Sí, y tal vez ese es un beneficio de las SAS en realidad, ¿ya?
Porque ahí de lo que tú me estás hablando, y lo vamos a ver creo que en la diapositiva siguiente o en dos más, Justo, es un justo, es acuerdo eso. entre accionistas. Entonces, en la siguiente lámina, lo que vamos a ver es lo que estábamos hablando antes y es el acuerdo entre accionistas. La SAS nos permite realizar acuerdo entre accionistas. De estos acuerdos no son parte constitutiva del acto, es decir, no son parte del acto constitutivo de la constitución que hicimos en el principio. Esto se lo va a hacer aparte y es una de las ventajas que se ha dado con la SAS. Son estos acuerdos entre los accionistas que pueden contener algunos determinaciones y reglamentos y reglamentaciones de los socios, pero entre las más importantes hemos decidido que son la información sobre la compra o venta de acciones, que es lo que justamente hablábamos, es del derecho preferente, para que venda las acciones, si es que un socio, un accionista quiere venderlas, tenga preferencia los mismos accionistas que se quedan dentro de la compañía antes de que una persona de fuera, y si es que se decidiese vender a alguien de afuera, que tengamos cierto tipo de reglas y condiciones para que se lo admita como socio, no como accionista. Sí, ya podemos seguir. Perfecto. Sí. Bueno, y recapitulando un poco, porque también tenemos varias preguntas que nos han hecho nuestros emprendedores. Podemos decirles que, de acuerdo a lo que nos han explicado, uno puede constituir una SAS de manera privada. No es igual que antes necesitábamos una notaría, necesitábamos de un abogado y mucho trámite engorroso para crear una empresa. Ahora con la SAS, a menos que ustedes vayan a poner un bien a nombre de la compañía, a nombre de la empresa, que necesite escritura pública, ahí tendrá un costo notarial. Sin embargo, si lo quieren hacer para iniciar un emprendimiento en su primera etapa, tranquilamente es una figura jurídica muy potente que la pueden usar para formalizar su negocio. Tenemos varias preguntas de la gente y creo que ahí podríamos terminar definiendo algunos temas que se quedaron pendientes, porque este tema sí es bastante innovador y creo que surge darle un poco más de tiempo. ¿Ustedes recomendarían que se constituya una SAS donde toda la familia, y ahí respondemos la pregunta que si se puede constituir una compañía entre familiares, que toda la familia sean los accionistas, se cree la figura jurídica y a partir de esa figura jurídica se contrate a personas, en este caso una señora de quehaceres domésticos? A ver, en este caso tenemos varios temas, ¿no? Es decir, obviamente se puede constituir compañías entre familia siempre y cuando no sean esposos, que es la única restricción. Se lo puede constituir entre hermanos, entre mamá, papá, mamá e hijos, por ejemplo, o papá e hijos, eso no hay ninguna restricción. Pero sí vamos a ver la practicidad, es decir, una compañía va a tener ciertas responsabilidades, sobre todo con la superintendencia de compañías, que es su órgano rector, que no le recomendaría hacer una constitución de una compañía para esas funciones. Si yo voy a poner un negocio en marcha, porque como digo, esto tiene responsabilidades no solo con la superintendencia, sino también con el SRI que tengo que afrontar como compañía. Entonces, si es que no estoy generando y no es un negocio por cual he constituido la compañía, es decir, no me va a generar, yo solo voy a hacer pagos, realmente yo no recomendaría en absoluto un tema de una compañía. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen, bueno, ya creo que respondimos qué beneficios tienen sobre las SAS, sobre la compañía limitada. Ya creo que respondimos bastante de que es mucho más simple el trámite, más potente y creo que se lo trató en todo este lado. Los estados financieros, ¿cada qué tiempo hay que presentar y a quién nomás hay que presentar y qué tipo de estados financieros? A ver, la compañía, la sociedad por acciones simplificadas tiene las mismas obligaciones que cualquier otro tipo de sociedad mercantil. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener que responder, como lo establecí antes, frente a la superintendencia de compañías, presentando balances anualmente, es decir, todos los meses, todos los años en abril, vamos a tener que presentar balances a la superintendencia y estos balances tienen que ser primero conocidos por los socios de la compañía, es decir, vamos a tener que hacer una junta en la que demos a conocer el estado de la compañía y esto, más allá que por un tema de obligación, creo que sí es un tema de administración de la compañía para que todos los socios estén de acuerdo y estén conformes y más que nada enterados de cómo se está llevando la compañía. Perfecto. Otra pregunta es los requisitos para accionistas extranjeros. ¿Una persona del extranjero puede venir al Ecuador y constituir una SAS?
Sí, pero tiene que tener una residencia, ¿no? Tiene que tener, por ejemplo, en una persona natural tiene que mostrar la residencia, pero si no una compañía debería también poder tener un apoderado en el país que le permita tener una identificación aquí. Muy bien, perfecto. ¿Es válida una SAS para una empresa que brinde capacitación profesional? Para cualquier tipo de negocio o emprendimiento, no tiene que ser pequeño, no tiene, es decir, la SaaS, tal vez muchos están confundiendo el modelo de SaaS como una empresa solo para emprendimientos, ¿no? Este tipo de compañías funciona en general para cualquier tipo de negocio, sea de capacitación o de venta de servicios o de productos, no tiene una limitación en ese caso, como habíamos mencionado antes, tal vez para el tema de pago de sueldos como temas patronales en el IES, no lo veo viable, pero sí para una compañía que se dedique a capacitación o cualquier otro tipo de actividad. También nos preguntan si reservo el nombre, si hice la reserva del nombre y no logro constituir, ¿qué tiempo tengo o qué implica esto? A ver, la reserva de nombre, y tal vez de aquí viene la confusión, la reserva de nombre en la superintendencia dura aproximadamente 2 meses. Si no se constituye la compañía, el nombre queda libre otra vez para que cualquier persona o si no se renueva la reserva de nombre, queda libre para que cualquier persona lo utilice. Y esto no se tiene que confundir con el registro de marca, ¿no? Porque son dos cosas diferentes y el registro de marca lo que puede hacer es que identifique y sea de mi propiedad, pasa a ser un activo, pero no necesariamente tiene que ser el mismo nombre de mi compañía. E incluso puede que exista, puedo constituir mi compañía con un nombre y registrar otra marca bajo la compañía. Pueden ser distintos, no tienen que ser el mismo nombre, entonces sí, pero el tema de reserva de nombre en la superintendencia dura 2 meses y se tiene que renovar si es que no se quiere perder. Otra consulta, ¿una SAS puede ofertar en compras públicas? Sí, 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 sí. La única restricción que se tiene es cotizar en bolsa. Entonces, como lo habíamos establecido, si es que se quisiese cotizar en bolsa, transformarse en una sociedad anónima es factible. Así que no, por el resto no. Por Entonces, cierto, respecto a la contratación pública, si es que la SAD está registrada en este Registro Nacional del Emprendimiento que ustedes pueden buscar en la página del MIPRO, tiene preferencia para contratar con el Estado, es decir, al estar dos compañías en concurso con el Estado y una de ellas ser emprendimiento a través de SAS, eh, pues el Estado tiene que preferir contratar con la SAS registrada en el registro. también aquí creo que contestamos lo que nos dicen si se puede crear agencias de seguridad privada. Creo que Sí, sí. todo. ¿Y qué tan complicado es liquidar una SAS o cómo liquidar una SAS? Nos pregunta. En derecho todo se deshace como se hace. Entonces, así como constituimos una SAS que sin tanto trámite, sin gastos notariales, ni de registros, vamos a tener la misma suerte dentro de las SAS. Habrá que ver si más adelante la superintendencia regula de diferente manera, pero en principio estamos encaminados a que se haga de una manera mucho más simple también. Y de las últimas preguntas que tengo aquí, ¿con la SAS se puede constituir una compañía BIC? Para los que no conocen qué es Sí, BIC, es una nueva forma para los emprendedores donde aparte uno de crear lucro, también se enfocan en beneficios de interés colectivo como es ambiental, social o cultural y creo que eso a nivel internacional tiene mucho más peso que a nivel nacional. Pero ustedes díganos, ¿se Sí, puede? sí, justamente. justamente Sí, José Antonio, perdón. ahí quisiera complementarles con que nosotros sí encabezamos el tema de constituir empresas como VIC, explicando de qué se trata el tema. De hecho, tenemos un precio especial que tiene un 40% de descuento en todos los honorarios para cuando las empresas deciden ser VIC. Y ser VIC no es otra cosa más que asumir una filosofía de triple impacto al ejecutar un negocio. ¿Qué quiere decir una filosofía de triple impacto? Pues que yo voy a ser no solamente creador de riqueza económica, sino que además voy a ser responsable con el medio ambiente y responsable con mis trabajadores, responsable con la sociedad, mientras voy generando esta riqueza. Bueno, me estaban haciendo una pregunta con respecto a la transferencia de acciones. En el caso de las compañías limitadas en las que tienen dos o más socios, si un socio decide tomar o comprar todas las acciones,
cambiando la forma a compañía SAS. ¿Es posible? ¿Se lo puede hacer? A ver, no entendí bien la pregunta, tal vez no me puedas repetir. O sea, si quieren transformarse a SAS, es decir, de limitada o anónima a SAS. Ujú. A ver, ahí la verdad no tendría mucho sentido el tema, sobre todo tal vez en las SAS, en las limitadas por la flexibilidad que tiene la SAS, pero de Ujú. todas maneras no tendrían mucho sentido el transformarse si digamos, al revés, sí tendría la diferencia, sobre todo lo que hablábamos en un tema de sociedad anónima, porque pueden cotizar en bolsa, pero de ahí hay que tomar en cuenta que las tres tipos de compañías son compañías mercantiles que tienen sí sus diferencias, pero tienen más o menos las mismas características. Sobre todo la limitada es la más diferente, digámoslo así, pero sí, por todo el tema de transacciones entre la compañía. Por cuestiones de tiempo, creo que tenemos que despedirnos de José Antonio Sánchez y lo que quisiéramos es que decirnos dónde los pueden encontrar. Gracias por esta asesoría. Si un emprendedor ya tomó la decisión, aunque de la Cámara de Emprendimiento, nosotros les decimos que si ya se toma la decisión de ser emprendedor, pues tendrían que formalizarse desde el primer día. Pero en todo caso, si ya tomaron la decisión, pueden contactarlos cómo, dónde y cuándo. Gracias, Ludwig, y gracias por la invitación a la cámara. Efectivamente, me tengo que retirar a otra reunión. Para saber más de nosotros, pueden ingresar a nuestra página web que ustedes ven allí en pantalla o seguirnos en Facebook o en Instagram con ese nombre de usuario, nos pueden encontrar, ¿no? Si ustedes visitan nuestra página web, van a encontrar allí, por ejemplo, un cuestionario en el que ustedes pueden autocalificarse para saber si están listos para ya tener o no una SAS, para que no se apresuren tampoco en la constitución de algo que no necesitan. Muchas gracias, José Antonio. Seguro que sí. Igualmente, haciéndoles la invitación a todos los emprendedores a que puedan seguir las transmisiones en nuestro sitio web, cámaraemprendimiento.com, y también en YouTube, Cámara Emprendimiento. Pueden suscribirse, activar las notificaciones para asistir a todas las transmisiones que se harán todos los miércoles en temas de interés para los emprendedores. Asimismo, nos quedamos con Cristina. Su mensaje final. ¿Usted qué le recomienda a un emprendedor que ya decidió realizar o crear una figura de la SAS? Perfecto, muchísimas gracias. Y con todos, como José Antonio les contó, si es que quieren contactarnos en la página web de Lawyers for Impact, o también tienen el contacto de José Antonio. Para los que no están conectados en Zoom, les puedo repetir que es del 093-926-9958 para contactarse con José Antonio. Cualquier cosa vamos a derivarla también. ¿Qué consejo les puedo dar a los emprendedores que ya se han decidido informalizar? Es, como establecimos, delimitar bien el objeto al que se van a dedicar, porque ese es uno de los primeros pasos que creo yo nos lleva al éxito, es el saber y enfocarme bien en lo que estoy haciendo para poder hacerlo correctamente y para poderlo hacer bien. Si yo desde el inicio quiero dedicarme a todo, no voy a poder hacer bien nada. Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros temas que sí creo que deberían tomarse en cuenta, es el tema de especificar y de dedicarme a algo, a un objeto que esté claro y que tenga claro también a dónde quiero llegar. ¿Sí? Yo quiero ser una compañía que vende solo localmente o quiero internacionalizarme. O sea, son cosas que no se lo van a lograr desde el principio, pero que sí creo que tienen que ser planteadas sí como metas desde el principio para que podamos ir desarrollando esos planes a futuro e ir yendo paso a paso con todo el tema. El primer paso sería la formalización, pero sí con un plan de negocios detrás. Muchas gracias, Cristina. Igual por nuestra parte, como les decimos, agradecemos a todos los aquí presentes y con las últimas palabras de Natalia. Natalia, adelante. Agradeciéndoles mucho la presencia de ustedes, compañeros, de Cristina. Ustedes saben que lamentablemente nuestro presidente falleció. Ha sido unos días muy duros, muy difíciles, pero estamos para seguir adelante con este sueño, y como les dije en la mañana, los sueños, si los trabajamos, se cumplen. Entonces, compañeros, dependemos también de ustedes para que todas estas iniciativas salgan adelante.
Nosotros vamos a estar preparando nuestros proyectos, a darles lo mejor que tenemos, lo mejor que podamos, y sí necesitamos de que ustedes también nos acompañen en este camino. Eso es por nuestra parte, compañeros. Muchísimas gracias por su presencia y su atención.